¿Qué tal, queridos alumnos? ¿Cómo están? Agradeciendo también a todo el personal que hace parte de la Universidad UNASUR. Nosotros también estamos llegando a ustedes por medio de este espacio virtual, así para aprovechar cada día, cada segundo, un espacio de conocimiento. Y para no perder las clases, para no perder este tiempo académico, vamos a aprovechar este espacio nuevamente para hacer una retroalimentación de todo lo que hemos dado ya en la materia de bioética, ética y bioética. Bien sabemos que nosotros ya hemos visto en clase los principios fundamentales sobre los cuales se basan los pilares en que se basa el estudio de la bioética. Hoy nuevamente queremos recordar, queremos nuevamente traer a la memoria todo lo que hemos dado, los 4 pilares que tenemos que tener presentes a la hora de recordar lo que es la materia de bioética. ¿Qué es bioética? Es también otro punto que hoy queremos, a través de este espacio, hacer memoria de qué significa bioética, de qué palabras se compone. Bien sabemos, así a grosso modo, que son 2 palabras, bios y etos. Entonces, ¿qué significa aquello? Luego ya vamos a pasar al origen del término y del concepto en sí. ¿Quién fue la persona, el científico, el doctor, quien acuñó el término de bioética? ¿Y en qué espacio? ¿Fue una revista? ¿En un libro? ¿A qué se refería? Y luego al final vamos a ir a hacer un recorrido histórico. Bien sabemos que en la historia hay un origen incipiente de lo que es la ciencia bioética. Y luego ya tenemos una ciencia concreta, ya más actualizada, como un término, como una materia, como una disciplina, que hasta ahora estamos estudiando y hoy se entiende en todos los comités científicos de estudios sobre la vida. Bueno, entonces vamos a dar ya continuidad a este espacio. Yo ya les digo y les aseguro que este material vamos a tener ya en el aula virtual de la Universidad UNASUR, así que no se preocupen, vamos a tener todo el folleto, el material. Los principios fundamentales de la bioética. Tenemos que tener presente que la bioética que estamos estudiando en medicina es una bioética personalista. ¿Qué significa eso? Tiene como eje principal hermenéutico, eje principal de estudio al ser humano, la persona en su valor absoluto, la persona como valor indiscutible, que no puede ser utilizado como medio, sino que siempre como un fin. Y hay que tener presente 4, recuerden, 4 pilares en este estudio de la bioética. En primer lugar, tener presente que la vida humana tiene un valor absoluto. No es un valor caduco, no es un valor descartable, no es un valor que alguien le puede añadir, no. El valor de la persona es innato. Por el solo hecho de nacer, por el solo hecho de vivir, la persona tiene un valor que hay que respetarlo, un valor natural, inviolable, no adquirido, es un valor innato. Entonces el primer valor es, el primer principio, toda persona humana tiene valor absoluto. Eso nadie discute. ¿Por qué eso hay que tener presente? Porque hoy día hay muchos avances tecnológicos dentro de la biología, dentro de lo que es la ciencia, dentro de los avances tecnológicos que hoy quieren atentar contra la vida humana. Y ante estos atentados, nosotros hay que subrayar y enaltecer que la persona tiene un valor absoluto por sobre todo. Segundo punto, el principio terapéutico o de totalidad. ¿A qué se refiere este punto? Bueno, ante las cirugías prenatales, en los adultos, las terapias genéticas que tanto se habla, en el abismo existente de resguardar distintos puntos de terapias, y por sobre todo determinar la hora en qué momento se da la muerte. ¿Cómo eso se rige? A partir de este principio. La persona debe ser considerada en su integridad, en toda su integridad. Así que la persona no puede ser reducida como lo pretenden muchas ideologías. Eso también hemos dicho en clase. La ideología viene a reducir al ser humano en el aspecto sexual, en el aspecto cultural, pero nosotros, a partir de la ciencia,
debemos verlo como un valor íntegro en toda su esfera, en todas sus dimensiones. Segundo principio, entonces, el principio terapéutico o integral. Segundo punto es este pilar en el cual se alza el estudio de la bioética. El tercer principio fundamental a la hora de estudiar la bioética es el principio de la libertad y de la responsabilidad. Y esto atañe al investigador. Tú, que vas a ser un día un gran investigador, un gran médico, un gran doctor, vas a tener ese principio que te va a ayudar y te va a custodiar tu libertad, tu conciencia, como un objetor también de conciencia a la hora de defender la vida. Nadie puede venir a atentar contra tu libertad. Bien sabemos que en muchos países, yo puedo hablar con radicalidad que en Paraguay al menos tenemos todavía esa conciencia de respetar la vida, pero en otros países no. Por medio de leyes se atentan contra la vida desde la concepción, en el vientre materno, ya en la edad adulta, por medio de la eugenesia, mal llamada buena muerte. Pero el doctor tiene un principio de la libertad, un principio en el cual él puede ser un objetor de conciencia. ¿Qué le vale eso? Que ante la ley él puede objetar de defender la vida, por más que la ley le mande eliminar una vida. Así que este es un principio fundamental también en el estudio de la bioética. El cuarto punto sobre el cual se cimienta nuestro estudio de bioética es el principio de solidaridad y subsidiariedad. ¿Qué significa esto? Que la naturaleza social del hombre lo lleva a realizarse en solidaridad, en comunión. La solidaridad es la ayuda, mi ayuda de vida a otra persona de mi igual condición. Condición humana en sentido de valor, no condición social, condición material, no. Condición que la otra persona merece respeto al igual que yo. Y por sobre todo la subsidiariedad, que todo ente superior tiene la obligación de dar una cobertura de ayuda a todo ente inferior. Así que no olviden estos cuatro pilares, principios fundamentales a la hora de estudiar la bioética. Y con respecto a eso hay que decir que la bioética, en este curso, en este semestre, nosotros vamos a subrayar que la persona humana va a ser la llave hermenéutica para entender esta materia. Es el elemento configurante y en el cual vamos nosotros a tratar de explicar el sentido y el valor de la vida. ¿Qué es la bioética? Habíamos hablado de dos términos, dos palabras de la etimología, bios y ethos. Bios, que hace referencia a toda la vida en general, y ethos a la conducta, al carácter, a la normativa. En sencillas palabras, la bioética viene a ser el actuar humano en el reino de la vida y en el ámbito de la bioética. ¿Cómo el hombre actúa con respecto a toda la vida general? Vida general entendiendo vida humana, especie animal y especie vegetal. Cómo el hombre se plantea y se enseñorea también ahí, en una actitud de respeto. Y la definición propia de la bioética es esta, o sea que tengan eso presente. Cuando salgan el examen, cuando salgan una lección, en una pregunta que es bioética, ustedes responden técnicamente. Es el estudio sistemático, ¿por qué? Es un estudio ordenado, no es al azar, sino que es un estudio ordenado, coordinado de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, examinada a la luz de los valores morales. Cómo el hombre, en su actuar consecuente con las demás esferas de la vida, también ejerce y regula su actuar con las normas morales. Así que esa es la bioética. El estudio sistemático, el estudio ordenado, coordinado de todo el referente de la actividad humana, consecuentemente con toda la esfera, lo que hace referencia a la vida. Y esto tiene un origen. Bien sabemos nosotros por historia, hemos dado ya también en clase, pero eso para recordar
que tuvo un origen incipiente y un origen ya muy concreto. ¿Cuál es el origen incipiente? Ya todavía no estaba el término bioética en lo que es como ciencia, como un estudio práctico, sistemático, pero como vivencia y como práctica ya estaba. Pero como algo concreto es algo muy actual, muy moderno. Bien hemos dicho que en el año 1971, con el doctor holandés Van Rensselaer Potter, surge, él acuñó este término de bioética como el término por el cual él incitaba, él pedía el respeto hacia toda la vida en su amplitud total. Eso como ciencia. Pero hay que hacer un viaje histórico. Vamos a dar una fecha así, van ustedes también apuntando y a la hora que se les pida también describir en la historia cómo comenzó el estudio de las ciencias de la bioética, ustedes ya puedan tener así en un marco general cómo surgió en la historia humana. Y nos remontamos ya en la antigüedad, antes de Cristo, en el 1700 antes de Cristo, y nos ubicamos en la Mesopotamia antigua. Bien, habíamos dicho ahí que en ese tiempo los doctores, al menos ya no se hablaba de una medicina científica como hoy estamos nosotros comprendiendo, pero ya había una incipiente, un estudio, una práctica de lo que es la medicina, y en aquel entonces todo tenía una cobertura de ley sacra. El emperador prácticamente en aquel tiempo, Hammurabi, todo el códice, toda la normativa, todas las leyes dictaminaban que el doctor tenía también derechos y obligaciones. Y estas leyes eran reveladas según ellos en aquel tiempo. Y el emperador Hammurabi decía que lo que dictaba el dios Sol era lo que se debía cumplir. Y el dios Sol dictaminaba algunas leyes conforme a cómo se podía actuar en las medidas médicas, 1700 a.C. Ya en otro continente, en el ámbito griego, seguimos antes de Cristo en el 470, debemos decir que los médicos no gozaban de buena fama. En este año, en este tiempo, los médicos tenían una sabiduría incipiente. Ellos prácticamente, si uno se iba a consultar de un dolor de cabeza, ellos prácticamente te abrían las entrañas, buscando dónde comenzaba el mal. O si vos te ibas con un dolor de muela, ellos te abrían la mente, o te abrían la cabeza. O sea que no tenían como una sabiduría como hoy nosotros entendemos. Entonces ellos gozaban de una mala fama, en el sentido de que el paciente no tenía ningún derecho para reclamar a lo que se le hacía. Se le investigaba, se le abría las entrañas, la mente, pero nadie podía protestar. Tan solo ya en el 460, 10 siglos después, aparecen las primeras restricciones, las primeras medidas médicas. En el conocido, hasta hoy nosotros conocemos el juramento hipocrático. ¿En qué consiste el juramento hipocrático? Que todo médico, todo practicante de la medicina tenía el derecho, la obligación de hacer juramento en público ante la comunidad, de defender la vida y buscar preservar la vida. Hasta hoy día se está dando ese juramento hipocrático. O sea que desde el comienzo de la utilización de la medicina, el médico, el doctor, jura que va a ayudar a preservar la vida, no eliminarla, sino que a preservarla. Ya en un tiempo más actual, en el siglo XV, ya en tiempo del Renacimiento, toda la filosofía nos enmarca en una época del Renacimiento. El Renacimiento viene a presentarnos la vista hacia el hombre. El hombre está en el centro del estudio. Toda la visión y toda la vista de la ciencia se centra en el hombre. Ya no es vista como un ser divino, como era en la Edad Media, donde el hombre era concebido como imagen y semejanza de Dios. No, en el Renacimiento era concebido a partir de la ciencia, un ser racional, un ser con conocimiento, un ser capaz de conocer
Entonces, en este tiempo de la época del Renacimiento, se ve al hombre a partir del vidrio, podemos decirlo, de la ciencia. Incluso se habla ya de los primeros derechos del hombre. O sea que ya está empezando el tema de los derechos humanos en este tiempo. En un tiempo así más cercano, podemos hablar de 1926. Eso nosotros tenemos ya también remarcado. ¿Qué surge en este tiempo, en esta época? Y surge un hombre, el pastor Fritz Haar. Fritz Haar, ¿qué hace este pastor? Es el primero que acuñó también el término de bioética, haciendo reseña de que toda la esfera de la vida necesita un respeto. Al igual que el hombre necesita ser respetado, el mundo, las fieras, los vegetales, los árboles necesitan ser respetados. O sea que él acuñó ya este término, Fritz Haar, en 1926. En un tiempo más cercano, 1946, es un tiempo después de la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Mundial que conoció grandes devastaciones, un holocausto de la persona en el cual también se había enseñorado la violencia contra el valor de la vida. Prácticamente el hombre se había degenerado en su ambición, destruyendo la vida misma. En 1926 debemos señalar un acontecimiento histórico, los juicios de Nuremberg en Alemania. Se realizó el juicio de Nuremberg en el Palacio de Justicia, donde se juzgó y se condenó a la alta jerarquía nazi. ¿Por qué se le condenó? Por varios crímenes. Y estos son los señalados. En primer punto, el crimen contra la paz, el atentar contra la seguridad del hombre. Bien sabemos por biología que la calidad de vida, el medio ambiente saludable, la paz son puntos principales para también otorgarle a la persona que viva verdaderamente una vida integral. El segundo juicio fue crímenes contra la humanidad, crímenes de gruesa e ilesa falta de respeto a la humanidad. El tercero, crímenes de guerra. Bien sabemos que hubo muchas violaciones contra todo derecho de la persona, crímenes incluso también contra la ecología, y en este juicio prácticamente ha ganado la política de la conciencia. Y el cuarto, crímenes contra las conspiraciones. Fueron los primeros juicios en el cual se estaba también poniendo pautas del respeto hacia la vida humana. 1926, no olvidar esta fecha. En 1947, dado estos juicios, se establecen los primeros códigos, llamados códigos de Nuremberg. Gracias al resultado de este juicio, en el cual se elaboró el código de Nuremberg en relación con la experimentación con seres humanos. Bien sabemos que la Segunda Guerra Mundial fue un tiempo devastador en lo concerniente a la ciencia. Se utilizó la ciencia en pos de experimentar con fetos, con personas humanas, buscando incluso también dar una respuesta al origen de la vida, pero utilizando de mala forma lo que es la ciencia. Entonces el código, en este tiempo, el código de Nuremberg, establece los reglamentos en contra de la experimentación humana. Nada se puede hacer contra el consentimiento del hombre. Si yo me expongo, si mi vida, si mi paz, si el valor de mi vida no se respeta, esta ley viene a resguardarme. 1947. En 1948, una fecha, un hito histórico en toda la historia. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Algo histórico, prácticamente algo que se ha ganado gracias al avance de la conciencia, incluso gracias a las protestas de aquí para allá en todo el mundo. Declarar derechos legítimos y propios de la persona humana. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el documento titulado Declaración de los Derechos del Hombre y conjuró principios
y garantías a la persona frente a los poderes públicos. Poderes que venían a enseñorearse contra la vida humana, ahora tienen restricciones gracias a esta ley, a esta declaración, 1948. Entonces son fechas importantes en lo que la biología, el estudio del ser de la vida, viene también a ponerse como punta, como cima en el cual nosotros debemos poner nuevamente al hombre en su lugar vital. 1962, Comité de Seattle, en Estados Unidos, estado de Washington, se decidió crear un comité. Primera vez que se establece una comité, una reunión de científicos, de sabios, de personas entendidas, y no solo médicos, eran legos, eran personas estudiosas, letrados, eran personas incluso también de otras disciplinas que se reunieron para decidir qué pacientes tenían preferencia para beneficiarse de entonces llamado medicina de la hemodiálisis. En aquel tiempo se le daba preferencia a muchas personas de alta gama en lo que es la parte económica, y los pobres, los mal llamados, las parias de la comunidad, prácticamente no tenían acceso. Entonces en 1962 este comité establece los derechos y quiénes son los beneficiarios para poder participar y ser también beneficiantes de la hemodiálisis. 1962, 2 años posteriores, estamos viendo que cada año hay prácticamente una ganancia en torno a la conciencia del valor de la libertad, del valor de la verdad y por sobre todo de la vida. Declaración de Helsinki. ¿Dónde se ha dado esto? Se ha dado en una asamblea médica mundial en el cual se ponen los principios éticos para las investigaciones médicas de los seres humanos. Fecha importantísima, 1964. Los principios a la hora de efectuar alguna investigación respecto a la vida humana. Ningún ser humano puede utilizarse como rata de laboratorio. Yo no puedo venir un fármaco, instalarle a una persona así como así para ir buscando ver qué pasa, qué resulta, qué le acontece. No, estos principios le protegen, le custodian y le dan esa garantía a todo paciente, a toda persona. 3 años después, estamos viendo que a medida que estamos progresando en esta historia moderna, también están progresando las declaraciones, decretos, los comités respecto a nuestra disciplina de la bioética. 1967, Christian Barnard. ¿Quién es este hombre? Christian Barnard es la primera persona que tiene un trasplante cardíaco. La primera persona que ha sido sujeto y objeto de un trasplante. ¿Y qué trae esta ley? Con este primer trasplante del corazón se plantea cómo definir la muerte. Incluso en este punto nosotros sabemos actualmente que la muerte se estipula a partir de la muerte cerebral, no solo la muerte cardíaca, sino que la muerte cerebral. Entonces se están poniendo dictámenes, principios, en qué momento se estipula a partir de la medicina que ya no hay retroceso y mucho menos se puede recuperar la vida en una persona. En 1968, la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard publica un artículo donde plantea el nuevo criterio basado en la muerte cerebral. Entonces, fechas importantes a la hora de establecer hitos históricos en la evolución de la bioética. 1972, divulgación del caso Turkert. Busquen esto en internet, en la página, en el material que yo les había dado, divulgación del caso Turkert. ¿En qué consiste esto? Es un estudio hasta entonces secreto, en el que 400 individuos de la raza negra en aquel tiempo habían dejado de ser tratados contra un difícil tratamiento con objeto de estudiar la evolución natural de la enfermedad. Se crea un instituto, el Instituto de Kennedy de Bioética, en la Universidad de Houston,
y Casting Center. Entonces, algunos pacientes que se estaban tratando en secreto, incluso en lo aparentemente oculto, ahora se dan también conocimientos. Entonces, el secreto informado. Ninguna práctica médica puede ser oculto a los ojos del mundo. Debe ser en conocimiento público. ¿Qué son los beneficios? ¿Qué son los atrasos? ¿Qué consecuencias pueden traer? Todo hoy la persona, el paciente, el profesional, el investigador tiene derecho y la obligación de conocer. Otra fecha importante que nosotros hemos manejado en la actualidad es 1972. Como hemos dicho, el profesor Van Rensselaer Potter, que acuñó el término, el pionero quien acuñó el término de la bioética en una revista. ¿Y cuál es la revista? Bioética, Puente para el Futuro, en el cual presenta como esta disciplina como el medio, la ciencia por el cual la persona humana va a venir a traerle nuevamente, llevar a su cúspide el valor de la vida, por medio del respeto de la vida humana, el respeto de la vida vegetal, el respeto de la especie animal. Así que por hoy ha sido todo. Les espero en otra clase virtual por el medio de este espacio en el cual nosotros, la facultad, nos facilita. Muchas gracias.